Bueno, bienvenidos al podcast del blog Filoideas, en el cual comento brevemente algunos de mis artículos que comparto en el blog y además estamos charlando más que entrevistando con gente diversa y muy interesante y en esta ocasión les traigo un personaje, porque Julia es mucha mujer. Al fin hay una mujer en las charlas, porque hasta ahora vengo charlando todo con hombres. Y hasta tal punto tiene tanto para decir y tengo tanto para contarles de ella que hoy vamos a hacer una variación a nuestra costumbre de presentar al invitado, porque la presentación va a estar mezclada con la charla, ¿sí? Previamente pactado. Así es. Y bueno, agárrense a los sillones por el sillón porque lo que se viene, acá hay mucha tela para cortar y no porque seamos mujeres, que de moda no sé nada. No sé, Julia, pero yo no. Lo justo. Bueno, Bueno, muchas gracias, Ingrid, este, lo primero. no, gracias a vos y bienvenida. Voy a empezar por contarles qué es. Vamos a empezar por algo informal. Sos fanática del Atleti de Madrid. Sí, señora. Tinte. ¿Por qué las Mm, madrileñas no pronuncian la T antes de la L? Pues no lo sé, pero es así, es el Atleti, Sí, no decimos Atleti, decimos el Atleti. Aupa sí, Atleti, Atleti, y ya está. Bueno, es profesora de filosofía e historia, especialista universitaria en política y cultura de Israel por la UNED. Hizo su trabajo de fin de carrera sobre Maimónides. Tiene un par de artículos publicados sobre el mismo tema en la Universidad de Granada, que ya nos va a contar porque tengo mucha curiosidad sobre eso. Y además es coautora, como ya mencionamos en otra charla, del libro Bareket junto a Fidel Viranova, cuya presentación fue organizada por Mem Gimel, que desde el año 2007 trabajan por y para dar difusión a a la cultura judía sefaradí y está subvencionada por la ciudad autónoma de Melilla. Melilla, ¿está bien pronunciado? Sí, sí, está perfecto. Creía que ibas a decir Melissa, No, pero no, no, te salía como Melilla, argentina Melilla. se me escapa, ¿viste? Pero por Sí, eso te normal, pregunto. normal, sí, Melilla, Bueno, sí. sos miembro activa de esa organización, ¿sí? ¿O Sí, qué haces sí. cuál es tu papel dentro de esa organización? A ver, ahí en Mengímel es una asociación interconfesional, porque en Melilla hay una comunidad judía importante, pero también hay una comunidad musulmana, como sabéis, y una comunidad cristiana. Entonces, la idea era unirnos, un grupo de amigos que nos conocimos desde redes, comunidades judías y demás, y crear una asociación que estuviera preparando pues algo que había estado siempre como muy oculto, que era la presencia del judaísmo sefardí melillense, que es del norte de África, proceden todos del norte de África, porque la verdad es que había muchos vestigios en la ciudad, pero estaba como abandonado. Hasta que en la asociación se pusieron manos a la obra, nos pusimos manos a la obra y sobre todo la gente que vive allí. Yo voy de vez en cuando, voy casi todos los veranos, porque Melilla me pilla bastante lejos, pero bueno, pues desde iniciativas por redes sociales, los que estamos fuera de Melilla y los que están allí llevan una relación constante con el ayuntamiento de la ciudad y con la ciudad autónoma, porque Melilla son las dos cosas. Al ser muy chiquitita Sí. como Ceuta, son las dos cosas, ayuntamiento y comunidad autónoma. Pues hombre, de despertar y de resucitar el judaísmo sefardí, que en la ciudad hay, ya os digo, montones de vestigios sobre lo que fue la Melilla sefardí y hay sinagogas, hay todo tipo de antiguas sinagogas que por cierto las llaman tefilot a las sinagogas. No es el Bet de Knesset, no, es la tefilá. Claro, que Vamos es a tefilá. fila en hebreo es oración, ese Sí, sí, rezo. bueno, Sí. pues ellos no lo llaman a la sinagoga, no, no, ni sinagoga ni nada, tefila. Vamos a la tefila y yo pensé que era al rezo, claro. Pues no, la tefila es tanto el rezo como la sinagoga. Así que sí, estoy muy orgullosa, es gente muy querida para mí, me llevo muy bien con ellos y la verdad que hacemos un montón de cosas, el Día de la Cultura Sefardí, rememoramos cada año el 31 de marzo como el Día de la Expulsión, o sea que sí, hacemos un montón de actos y yo cada verano intento ir Qué bueno. porque, A mí porque es un sitio muy bonito, maravilloso. me impactó que estuvieran subvencionados por la ciudad, por la municipalidad sería. Sí, es El ayuntamiento. la ciudad En no, la España ciudad le dicen es la ayuntamiento, comunidad. ¿no? Sí, pero
como es la misma, es la ciudad de Melilla, ahí es como la comunidad autónoma, Ah, la que subvenciona. Hay un alcalde y un presidente de comunidad, pero en vez de ser pues más grande como Madrid, que es Madrid capital y luego la comunidad autónoma, pues es la ciudad, es la comunidad autónoma y el ayuntamiento, porque es muy claro. chiquitita y está rodeada de A mí territorio de me Marruecos. impresionó que ellos lo subvencionaran, porque, bueno, por la Sí, zona en la que están, por la situación que hay en España con todo el tema del mm, judaísmo en este momento. Entonces, me sorprendió. Ceuta Melilla, perdón, Melilla, ¿es un lugar seguro para ir para un judío o un israelí a ver, o es sí. peligroso? Todo el mundo se ha convertido en un lugar hostil y peligroso, eso desgraciadamente es así. Pero Melilla durante mucho tiempo ha sido un lugar de acogida siempre, siempre. Ya te digo que la asociación es interconfesional y lo mismo vas a casa de uno a celebrar el fin del Ramadán, que ha bautizado a un niño, que uno ha hecho un bar mitzvah. Es decir, nunca ha habido problema hasta el 7 de octubre, que bueno, las cosas se han puesto un poquito más feas. Más Sí que es denso. cierto que el problema de la comunidad de Melilla es que los chavales sienten que es muy pequeño para ellos, se les queda pequeño. Solamente pueden estudiar a distancia, no tienen universidad. Entonces, cuando acaban el instituto, muchos de los chavales de la comunidad se van a vivir a Málaga, la mayor Mm, parte de ellos, porque les pilla en avión son 30 minutos, lo llaman el claro. bus, ellos, o sea, es como un autobús, en vez de por tierras, por aire, es muy poco trayecto. Entonces, muchos de ellos han ido a vivir y la comunidad ha disminuido bastante en número. Ajá. Y a raíz del 7 de octubre, bueno, la cosa ha empeorado. Ten en cuenta que en Melilla son muchos miles de musulmanes. Claro, por eso La... pregunto, porque conocía Sí. un poco el tema. De Siempre hecho, ha me habido muy acuerdo buena que me relación llamó y la todo. atención porque un programa español que en general me gusta ver por cómo lo manejan, o me gustaba ver ahora últimamente, bueno, lo último no fue tan, era Operación Triunfo, que Mm, se volvieron demasiado, siempre fueron un poco progres, pero ahora están peores. ya se han pasado. Sí, pero uno de los participantes que voy, de los concursantes en uno de era de Ceuta, que es ahí nomás, ¿no? Mm. Porque están Son 500 juntas. kilómetros, ¿eh? Son 500 Sí. kilómetros. Entre ellas está Marruecos. Son 500 kilómetros atravesando el territorio marroquí desde Melilla hasta Ceuta, Claro, porque se porque suelen es mencionar bastante lejos. juntas, ¿no? Sí, Ceuta y porque están las dos Melilla. en África. Claro, como Claro. están las dos en África, pues bueno. Y él, siendo español, sabía bastante de árabe, del idioma, Mm, que es algo que me sorprendió. Entonces me imaginé que sí, que la comunidad de musulmana ahí estaría muy presente. Bueno, él además él mismo comentó que la comunidad musulmana era grande ahí. sí, sí, son muy grandes. De hecho, en algunas zonas hay más musulmanes que otra cosa. Mm. Hay menos cristianos, bueno, por barrios, bueno, pues evidentemente te vas al barrio árabe y allí todo el mundo, pero fuera de, el barrio judío prácticamente no existe ya porque la gente vive donde quiere, donde se ha podido comprar la casa y bueno, ya no es lo que era una judería antigua, pero sí, hay mucha población musulmana. Pero ya te digo Ca- que normalmente las relaciones no han sido malas, ¿eh? Al No, por revés. eso, porque cabe aclarar que el hecho de que sean musulmanes no quiere decir necesariamente que sean ni antisemitas, ni No, terroristas, no. no es sinónimo, aclaramos, porque por ahí hay gente que se confunde. Mm, Y cuando nosotros hablamos de terrorismo, hablamos de terrorismo. Que sí, que no, en el tiempo presente, en la actualidad, mayormente es islámico. Pero, pero no es lo mismo ser musulmán que ser terrorista. Si todos los musulmanes, con la cantidad de millones que hay, fueran terroristas, no quedaría nadie vivo. no, está claro. La Lo que verdad. sí ha habido ha sido, bueno, a partir, ya te digo, del 7 de octubre ha habido un ambiente muy enrarecido, hubo varias manifestaciones bastante multitudinarias y la comunidad judía sí se sintió atacada, porque ahí sí, sí hubo actos que no tienen nada que ver con la buena vecindad y nada, rodearon la sinagoga, señalaron comercios de gente de la comunidad y bueno, la cosa desgraciadamente ha empeorado bastante a raíz del ¿Alguno 7 de llegó a octubre, pero pensar bueno, en irse? sí. Muchos de ellos tienen casa en Málaga, de hecho, No. o familia en Málaga, o yo creo que algunos sí, algunos sí. Y me da mucha pena porque es una comunidad muy antigua
Cuando en España prácticamente no había judíos, en Melilla había muchos que vinieron de Marruecos, que hablaban español y que se sentían españoles. Y es una pena que, desgraciadamente, pegatinas en los coches han ido muchas, me ha mandado gente. Más adelante vamos a hablar del tema, Pero pero en bueno, Toledo también me impresionó que la judería antigua queda poco y nada, que de hecho los mosaicos que hay en el piso son modernos, donde sí, aparecen por ahí alguna figurita de un candelabro, sí. o de un Sí, María la eso es Virgen. la red de juderías, que hizo un trabajo muy bonito a partir del 92, en el quinto centenario, y señaló las calles y señaló la judería. Lo que queda en Toledo, claro, es mucho patrimonio a nivel de edificios, claro. Claro, El porque de barrio hecho judío está antes intacto, otra de, cosa es que no vivan, pero claro, mm, está intacto, es enorme. de hecho, antes de mirar el piso, que no se nos había ocurrido ponernos a mirar el piso, buscábamos la judería y no la encontrábamos. Le dijimos a una señora, la judería de Toledo, ¿dónde es? Están acá, me dijo. Sí, Y no sí, nos sí, no, habíamos no, dado sí, es muy cuenta. grande. De hecho, había dos, la alta, que era donde vivían los ricos, las familias más pudientes, y luego otra un poquito más abajo, que vivía gente ya más modesta. Pero era enorme, era un tercio de la ciudad. Claro. Bueno, sigue siendo, y ahora está todo señalizado y bienvenidos en el barrio judío, en varios idiomas, Ah, incluyendo eso no lo hebreo. O vi. sea que Eso es eso nuevo. ahora lo hacen normalmente por la noche, es muy bonito, es un juego de luces que ponen en el piso y ponen en español, hebreo y en inglés bienvenidos Ah, al qué barrio lindo. judío. Sí, No, es muy eso no chulo, lo es muy vimos. bonito. Sí. Y Bueno, luego el mapita ese de España chiquitito que pones Fagat, ¿ves? Que pone sí. Sefarad chiquitín, ese es el símbolo de la red de juderías. Cualquier calle en España o cualquier plaza, lo que sea, es que tiene algo de historia judía o fue parte de una eh, judería. Mm, eso no lo vi. Pero voy a tener que mm. volver. Vamos a tener que volver. En algún Volvemos momento juntas sí. cuando tú quieras. Yo ir a Toledo, para mí es un placer, así Ay, que a mí me encanta. es muy bonita, es una ciudad No, muy me especial. encanta charlar con vos. Toledo no me gusta. De todas las ciudades que vi fue la que menos me gusta. Bueno, ya te conté por qué me impactó Sí, tanto. Ya bueno. después vamos a hablar. Mm, El Centro Sefarad Israel, Israel es un centro cultural que pretende ser un puente entre España y el mundo judío y fue precisamente allí donde en el año 2014 dio una conferencia acerca de los judíos sefaradíes en la Shoah. Me sorprendió el tema porque, teniendo en cuenta dónde fue, aclaremos que Shoah es lo que normalmente se conoce como holocausto, eh, opino que mal llamado holocausto, por eso mm. utilizamos el término Shoah, Sí, yo prefiero tener eso. pero me sorprendió que teniendo en cuenta dónde fue, este, hayas elegido el tema de los sefaradíes, porque no imaginé que entre las víctimas hubiera tantos sefaradíes. ¿Hubo muchos? Por qué te centraste en el tema de los sefaradíes en la Shoah? A ver, yo es que por afinidad también cultural me siento más cerca de un marroquí que de un polaco, por el idioma, por el folclore, por todo y por la historia común. Entonces, a mí me gusta mucho siempre cómo España, desgraciadamente, pues, ha enterrado su pasado judío. Y me ha gustado mucho siempre hablar de ello para volver a sacarlo de nuevo. Y sí que de la SOA hemos visto películas, hemos visto series, hemos visto libros, hemos visto de todo. Hay algún sefaradí por ahí, alguno que no lo es, pero que tampoco sabes que así, pero normalmente se centra, como es natural, en la mayor parte de víctimas que fueron las que nacimos, eso está claro. Pero hubo ciudades en las que el 80% de la población judía desapareció con la SOA. El caso más conocido quizás es Salónica, en Grecia, Claro, pero te estoy hablando también, por ejemplo, del Marruecos francés, del protectorado francés de Marruecos, claro, que la ahí sí inmensa era bastante, mayoría de la ahí gente, sí todos eran claro, sefaradíes, claro. sí, sí. Aclaremos que Incluso la hubo, comunidad sefaradí se llama así a la comunidad judía que tenía presencia en países más bien musulmanes sí, o en o España Grecia, y Portugal. Y en Grecia y los Grecia, bueno, Balcanes, Grecia y nunca los se me Balcanes, ocurrió, pero también es verdad, y los Balcanes, y los claro. Balcanes muchos. En Sarajevo, por ejemplo, muchísimos. En Holanda había En muchos también, Turquía, en Turquía, en Inglaterra. bueno, la familia de Es mi que marido es de Turquía, es turca, claro, sí, sí. sí. Pues hombre, sí, ya Turquía sí se nota más. Pero lo que pasa es que, claro, lo que la gente ve es la SOA en Centro Europa.
pero no sabe que los griegos fueron ocupados también por los alemanes exactamente igual, Mm, que Croacia, que Macedonia, que todo el norte de África fue ocupado también por los alemanes y hubo leyes muy antisemitas que llevaron desgraciadamente a los campos a un montón de población. Por ¿verdad? ejemplo, De el eso abuelo no casi del, no se habla. no, del abuelo, fíjate, del rey actual de Mohamed VI de Marruecos, Mohamed V, el padre de Hassan, del rey Hassan, dijo que no a las leyes antisemitas, dijo que sus judíos, eran súbditos marroquíes y no iba a poner en práctica las leyes del gobierno de Vichy porque no le daba la gana y no las puso. Qué bien. Es decir, que luego ves casos, el famoso caso de los embajadores españoles, sobre todo se conoce a Sanz Briz, que es el más, bueno, quizá el más mediático, el que más se ha hablado de él, pero hubo un embajador, el embajador en Grecia, que llegó a sacar a sefardíes como españoles de Auschwitz. O sea, le libró de Auschwitz, que de Auschwitz no salía nadie. Claro. Pues llegó con pasaportes y con todo lo que pilló, falsificando lo que pudo, haciendo papeles donde se le ocurrió, logró sacar a gente de Auschwitz y salvarlos y llevarlos a sitio seguro. Parte fue a España, muchos se quedaron y otros utilizaron España pues, para dar el salto, por ejemplo, a Argentina, a Estados Unidos, a Uruguay, bueno, y a otros países, a Chile, a otros países ya de Hispanoamérica que, bueno, que les acogieron, ya tenían familia y demás. Pero sí, es una historia que me llamó mucho la atención, además aprendí mucho, porque había Es, un- casos realmente, es muy bueno, interesante porque es como sí, decíamos, no es algo de lo que no se habla mm, normalmente, incluso, bueno, es algo que comentamos cuando nos encontramos en tu ciudad, sí, este, que a mí me sorprendió que después de haber estado en Toledo, me enteré, no, eso te lo conté después, porque eso fue después. Después de haber estado en Toledo, me enteré, ya llegada a Israel, sí, que tenía una sí, bisabuela sefaradí. sefaradí, sí, Pero porque eso sí te lo conté en Madrid, que vimos un mapa en la sinagoga, en la grande, ¿cómo se llama? La que está más equipada. Yo los nombres soy un la, desastre. es La que tiene más cosas expuestas. el museo sefardí. Claro, Ahora es el museo. Era la sinagoga Halevi, que todo el es. mundo llama del tránsito, pero que no es de ningún tránsito, la hizo Samuel Halevi, que era el ministro de Pedro I, y ahí sí tienen mucha información. Tienen mapas, Claro. tienen Bueno, Torot, justamente tienen... ahí vi un mapa donde mostraba hasta dónde llegaron los judíos que salieron de España y uno de los lugares donde vimos en el mapa era Ucrania, que es de donde viene mi familia, de la época que todavía era Rusia, pero bueno, Pues tú, este, fíjate, una sefaradí en Ucrania. O no, sea, una bueno, sefaradí en Ucrania, en una ciudad que en ese tiempo Ucrania era Rusia. sí. Después, eh, y la ciudad de donde viene mi familia pasó a ser ucraniana, cuando Ucrania pasó a ser Ucrania, y ahora fue una de las ciudades captadas por Rusia otra vez. Sí, desgraciadamente. Sí, horrible, pero bueno. Em, y bueno, en el 2018 estuviste en la radio Cope de Melilla. La pregunta es, ¿invitada en el programa, en ese programa, o formaste parte del staff, digamos, del equipo de la radio? No, me invitó Gimel cuando presentamos el libro y demás. Mordejai Wanig, que es muy amigo nuestro, es el presidente actual de la comunidad israelita de Melilla y es el presidente de Mengimel. Y bueno, tengo mucha amistad con él y me dijo, veniros a Melilla ya que vais a venir. Pues bueno, publicitáis un poco el libro, habláis de vuestra experiencia también con el mundo judío y demás. Y bueno, me invitaron y yo encantadísima. Pues fuimos allí, mi marido y yo, a pasar unos días muy bonitos con ellos. Y te digo, es que yo Melilla tengo mucho cariño. De hecho, soy socia de la comunidad israelita porque, bueno, tengo muchos vínculos con ellos. Me hacen sentir muy a gusto, muy, muy acogida, muy, Ahora me muy estás bien. dando ganas de ir. Espero que todo esto pase pronto para que... Pues sí, sí, pues si vienes a España es una hora de avión con Madrid, ¿eh? No es Ah, más, sí. es muy Yo pensé que cerquita, era es más muy lejos. cerquita. No, 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 En y de Málaga ya te 2020, digo, es media hora. mm, Mm, en 2020 diste una conferencia organizada también por Mem Gimel bajo el título "Y que jamás tornen", entrecomillado, ¿sí? sí, La expulsión de judíos, causas y consecuencias. Entiendo que ese entrecomillado es la cita de alguien. ¿De del quién y decreto. por qué? Es el del decreto de expulsión.
Yo no lo he leído porque, a ver, como profe de historia, pues lo conozco bien y por mi interés en este tema. Y había una frase que me llenó, a ver, de pena, realmente, porque decían las causas de por qué se tenían que ir y una vez que daban las causas, bla, 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 decían, y que jamás tornen, que nunca vuelvan a España. Y de hecho, el decreto se invalidó en el 68, en 1968. O sea, Claro, sí. ¿había judíos ya en España? Sí, claro, porque bueno, el decreto, bueno, de los reyes católicos tú me contarás al siglo XX, pero me pareció una cita como que Dolorosa. es que sí, sí, me resaltó. O sea, fue leer el texto y como si me diera en la cara, ¡pum! Y que jamás torne. Y la quise poner para que se viera que sí habían tornado. Desde de toda la vida hubo judíos en España, más o menos de tapadillo, pero hubo momentos en los que fue evidente que había, sobre todo a partir del siglo XIX. Aquí la comunidad ortodoxa de Madrid la funda un judío que nací, Claro. que Y es que era, nací, eso es lo más raro. sí, Ignacio Bauer Landauer. Como comprenderás, de sefaradí, nada. Nada. Bauer, nada, No. o sea, Sí, no, nada. no, no. Y era un hombre con mucho dinero y mucha, bueno, influencias, contactos y demás. Y fue el primero que empezó a mover que él vivía aquí en España, independientemente de que los judíos pudieran o no vivir, él vivía, nadie se metió con él. Y luego ha habido casos pues, muy divertidos. Bueno, la cantidad de judíos que había en España en el siglo XVII, portugueses, la mayoría, de ascendencia española, porque trabajaban aquí para intentar levantar la economía de la corona. Los llamaron para Sí. que empezaran a mover la economía, empezaran a comerciar, porque estaba muerta, estábamos en bancarrota, vinieron portugueses a montones, pero a montones. No puedo imaginar, había zonas de Andalucía sobre todo que estaban llenas de judíos portugueses que se quedaron, y ahí se quedaron. ¿Cómo Claro. practicaban? Pues, como pudieran, no lo saber. Pero sí, sí, siempre ha habido, siempre ha habido. Como lo de Israel. Pero a Es que no, escondidas, siempre ha ¿no? habido judíos. Claro, A algunos eran escondidas. clarísimamente judíos porque eran pues, por apellidos, por tal. Los típicos Méndez, Silva, pues, bueno, Levi, Cohen, evidentemente. Pues es que, vamos, olían a distancia que no eran cristianos. Pero bueno, se quedaron porque a la corona le hacían falta. Se les llamó, se les dio la oportunidad de comerciar aquí, de vivir aquí, y vinieron. O sea, que es que son, Incluso los que llegaron los que fueron obligados a convertirse, los que no se fueron, sí, también ellos, sobre, muchos seguían con su judaísmo a escondidas también. sí, sí, los Anusim famosos, pero eran una minoría, ¿eh? Eran una minoría. Aquí hay mucho, yo me enfado a veces con la gente porque dice cosas que no. A ver, los Anusim, hubo un grupo, una minoría de los judíos que sí, claro, evidentemente fueron forzados a convertirse o te vas. Hubo mucha gente que se fue y hubo mucha gente que se convirtió porque sencillamente o no tenían unas creencias religiosas muy firmes y les convenía más ser cristianos porque les venía mejor a todos los niveles. Y hubo gente que se convirtió por convicción porque querían ser cristianos. Es decir, que hubo de todo, para todos los colores. Sí que es cierto que luego te convirtieras por gusto o por obligación, pues desgraciadamente no dejabas de ser un converso. Sí. Y con todo lo Bueno, que se no suponía para sé, esta pobre gente. ¿leíste el libro La gesta en marrano de Marcos Sí, Aguinis? sí, Es impresionante atrás del sí. libro está toda la documentación en la que se basó, ¿no? Y justamente a mí me impactó mucho. Él comentaba sobre los judíos llevados a Latinoamérica de Portugal y de España. Mm, Este, y había algunos que, en el libro cuenta que los que se enteraban que la familia era judía eran los hijos mayores. De sí. hecho, el protagonista se Mm, entera porque escuchó a, a escondidas, o sea, cuando su padre le hablaba a su hermano mayor. mm. Si no, no se enteraba. Y entró en crisis porque él hasta ese momento era un súper católico. Sí, sí, de hecho muchos no lo sabían. Ya hijos y nietos, la segunda generación, la primera generación que se convierte, evidentemente, claro. La segunda ya hay mucha gente que lo ignora. Y la tercera, la mayor parte, no tiene ni idea de que su abuelo era judío. Claro. Entonces, bueno, se ocultó, se tapó, se tapó, se tapó, hasta que llegó un momento que es que desaparecieron. Bueno, nosotros conocimos acá un mexicano que contaba, él es cristiano,
Mm. y contaba que un día empezó a preguntarse a sí mismo sobre si tenía origen judío o no, porque le llamó la atención que sus abuelas encendían las velas en Shabbat y no sabía por qué lo hacían. Mi abuela las Este, encendía a la Virgen, mi y, abuela pero él materna. empezó a indagar y así se enteró. Sí, no, no, mi abuela los encendía a la Virgen. Claro. Y decía Y que en primavera se hace la casa, se limpia la casa porque hace mejor tiempo y es más cómodo de limpiar. claro, la costumbre típica de Pesaj, ¿no? Sí, no Que sé si te coincide con la contó primavera. mi marido que su abuela hacía una tará, una especie de tará a los muertos católicos un poco extraña. No cobraba, no quería cobrar, les lavaba, además les lavaba por partes, les iba tapando. Claro, Y dices, claro, a mí cuando me lo contó, digo, tu abuela tiene idea de lo que estaba haciendo. Dice, mira, y que la querían dar un pan, la querían dar pues un pollo, no, 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 yo no puedo aceptar dinero, no, 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 yo no, esto no lo puedo aceptar dinero, yo no cobro, no cobro, no qué cobro, lo hago divino. con todo el cariño para que el muerto se vaya limpio al otro mundo y tal. Qué De esas amor, así en ¿no? España, ¿eh? De esas así. Es más, llega un momento que te preguntas, ¿qué demonios me pasa? ¿Por qué tengo tanto cariño, tanta afinidad, tanto, no sé, tantas ganas de? La respuesta, pues vaya usted a saber, pero cuando yo me convertí, me dijo el presidente de la comunidad, me dijo, sois almas que estaban por ahí, que estaban sin poder volver y de alguna manera están en vosotros para que volváis. Y yo ahora tengo una amiga que está en proceso de conversión, que me ha pedido ayuda y tal, y estoy volviendo otra vez a recordar mi camino y para mí, de verdad, Cindy, es de las mejores cosas que me han pasado en Emocionante. la vida. Para mí es de las mejores cosas que he podido hacer en la vida, ¿Pudiste convertirme al investigar sobre judaísmo. los orígenes de tu familia, sobre... Mi tío Porque yo sé que investigó en España hay bastante. modos, ¿no? Hay gente que llegó muy lejos con la investigación. Mi tío es que yo tenía chollo, porque mi tío era arzobispo, Toledo de apellido, y entonces, Díaz Toledo, entonces él lo que hizo fue meterse a saco en archivos inquisitoriales, en tal, y sí se sabía que la familia de mi madre era de mi padre, probablemente porque el caballero y el nieto, ahí, no sé si sabes que si has estado en Londres, la sinagoga sefaradí, No, no, no el estuve. primer rabino era David Nieto, y el hijo Isaac era el gran rabino de Gibraltar. Entonces, mi apellido paterno y bueno, el materno, el de mi madre, no el de mi abuelo materno, sino el de mi abuela, pues lo mismo. Pero que bueno, que da igual, que no se sabe muy bien por qué, pero que tienes que volver y vuelves y está más contenta que una pascua, yo por lo menos. Vamos, ya te digo, de las decisiones más... Yo estuve 25 años para convertirme. A no es de esto de que te Ah, levantas por la sí, mañana y no, dices, lleva ¡hala! tiempo. Lo pensé, mis padres. Yo la primera vez que oí hablar maravillas de Israel fue mi padre. Mi padre nunca pudo ir, desgraciadamente, pero mi padre era militar y cuando la guerra de los 6 días, que él sí vivió, bueno, mi padre era fan. O sea, mi padre salía Israel en la tele y es que se deshacía. O sea, era qué gente, qué ganas de seguir viviendo, qué ganas de luchar, cómo cultivan, cómo tiran para adelante, cómo crean industrias, cómo tal, son admirables. Mi padre tenía una foto de Dayan en casa. Yo No, le decía, el tío claro. sé que le ha pasado. Dice, mi padre, le volaron un ojo. Entonces, ya cuando me enteré quién era Dayan, dije, "Oh, mi padre, sí, mi padre en casa y mi madre igual". Y mi abuela siempre decía lo mismo, nosotros venimos de judíos porque nos gusta mucho comerciar. Mi abuela, bueno, la pobre le tocó una época muy mala, la guerra y tal, y bueno, sacó a los hijos pues como pudo, la pobre. Y comerciaba hasta con, vamos, con lo que podía, la pobrecita. Bueno, Y eso, siempre me decía, un poco el tema de los españoles que sufrieron tanto en la guerra, los argentinos lo conocemos porque muchos se fueron para allá, sí, sí. muchos. Muchos españoles cruzaron el charco, los republicanos, y de Argentina, México se fueron y bueno, mi abuela fue del otro bando, pero bueno, igual la pobre, pero vamos, que es que perdieron todos, porque mi abuela se quedó la pobre viuda con 3 críos y el día y la noche, y se acabó. Y siempre me decía lo mismo, dice, yo con la gana que tengo siempre de buscarme la vida, de comercial, tal, dice, yo creo que es que nosotros venimos los judíos, siempre lo decía así, pero o sea, no, pero con mucho cariño, Qué como decir, personaje. es algo bueno, ¿sabes? Yo en mi casa nunca he oído hablar al revés, uf, antisemitismo en mi casa ni de broma. Ni de broma. Es una familia muy católica, mi tío es arzobispo, y fue el que se preocupó, Qué bárbaro. porque empezó a indagar y dijo, jolín, mi apellido, O sea que Díaz de algún Toledo, modo, por más que estés
estén totalmente metidos en otra religión, en otra fe, es sí, que hay algo en el fondo que que les toca, ¿no? Como que les llama y les dice, bueno, investiga, sí, busca, porque por ahí hay algo. sí. Busca porque a lo mejor estás buscando volver a casa y estás ahí un poco, él nunca hizo conversión ni nada, pero fue al que yo ya tenía yo 20 años o por ahí, oí hablar del tema y se lo pregunté, ¿y qué vas a hacer, tío? Y dice, pues estoy ahí, venga a bucear con archivos, con papeles, con legajos, estoy yendo a todas partes en Toledo a ver qué encuentro y tal, y bueno, y un tío mío, el hermano de mi madre, luego siguió también. Y sí, bueno, había ramas de la familia que sí habían, no llegar a ser relajados de quemados ni nada, pero sí que habían tenido. Pues Hay bueno, gente en España que se dedica profesionalmente, ¿no? A buscar las raíces, a hombre, hay partir, sobre historiadores todo muy surgieron a buenos, partir de la ley esa del sí, retorno. de la vuelta, la ley de vuelta, sí. Yo de hecho conozco a de los primeros, Sasón también, como tu familia, Con- se llama Yuri Sasón, vive en Málaga, en San Pedro, a lo de Marbella, y es mexicano, y es de los primeros que empezó bueno, se hizo español por la ley se naturalizó español por la ley de sefardíes. Sasón Moscona se llama. mm. Es un tipo Bueno, muy Sazón te interesante digo que es un y apellido como López y García dentro de los sí, españoles. sí, sí, por eso, Hay pero que te quiero mucho. decir que se Sí, llama sí, sí. como tu lado Sasón y un día hablando con él me lo decía, dice, yo fui de los primeros que impulsó con abogados el tema de volver a España como español, como descendiente de españoles y lo consiguió, y Qué lo consiguió. bárbaro. Yo Tiene siempre la digo, a mí me nacionalidad hace gustaría tiempos. investigar el tema de mi bisabuela, por dónde Mm, viene y qué sé yo, pero me da, no sé qué, viste, como que no sé ni por dónde empezar, ni... muy complicado. Sí, es Además sois familias complicado. que han estado, tenéis familias con ramas para todas las partes. Sí. Porque mi abuela era de Bielorrusia, mi abuelo era de Kiev, pero tengo una tía que vivió en Cracovia y un primo que vivió en Odessa. Y digo, joder, yo tengo amigos así, digo, Dios mío de mi vida, digo, pero cuando hacen aquí en el colegio judío hacen los niños cuando ya son mayores, hacen un ejercicio muy bonito que se llama Shorashim y buscan las raíces de su Sí, se hace familia. acá en Israel también. También, pues ahí se hace en el colegio y luego lo presentan y este era mi abuelo fulano y este era mi abuelo tal. Y más de uno tirando del hilo se han llevado Sí, una sorpresa a la familia, y sí, porque le han mandado cosas de Israel. impresionante. Sí, 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 Vos es sabés muy bonito. que, no sé, ¿conoces a Mario Sabán? Sí, Bueno, él, el cabalista, sí, ¿no? sí, no Sí, sé, él escribió varios libros, este, sí, lo digo porque sin ser da cristiano, cursos de... escribió sobre el judaísmo de Jesús y todo eso. Mm, sí, Este, y bueno, resulta que un día charlando a través de otra persona tuvimos la oportunidad de conocerlo y charlando con él, resultó que parece ser que es un primo lejano de Gaby. Y mira, entonces ves, creo que... tuvimos, además de haberlo conocido, que fue cuando vimos esa posibilidad en Jerusalén, Mm, eh, cuando viajamos a España, nos encontramos con él en Barcelona, en Barcelona, sí, él en vive el ahí, 2000. sí. Tuvimos una charla súper interesante, donde Mm, él nos hablaba la posibilidad incluso de que a pesar de ellos venir de Turquía, tuvieran orígenes griegos. sí, sí. Fue Porque una ten en charla cuenta que nos que en aquel impactó momento mucho. fue, claro, en aquel momento era todo el Imperio Otomano y entraba Grecia. Entonces, claro, Claro. pues sí, sí. Mm. Fue algo que impactante todo lo que nos contó. Es cabalista porque da cursos de cábala. Yo sé que da cursos Ah, de cábala ahí en mira. Barcelona y hay gente que está con él online y presencial porque que viven en Barcelona y sí. Hay el marido de una amiga mía, es turco también, y se llama Abraham Askenazi. O sea, Y un claro, turco con era un el apellido pitorreo, muy claro, poco separado. era el pitorreo de decir, ¿cómo te puedo llamar Askenazi de apellido? Y decía el hombre que probablemente su tatarabuelo, o sea, ¿sabes? Era el único Askenazi de la De la zona. familia. Y no, de la zona. Ah, de la. Eso no Claro. hay prácticamente casi ninguno. Y le llamaban el Askenazi y se quedó con el apellido Askenazi y él se llamaba Abraham Askenazi. Yo pensé que era pues eso, lituano, polaco, yo qué sé, bielorruso. Y me dice, no, yo soy turco. Incluso viste que uno tiene la idea de que determinadas zonas coinciden con determinadas fisonomías.
con Sí, también. determinados aspectos físicos. Cuando yo Sí, conocí a Gaby y me dijo que sus abuelos eran turcos, no le creí. Porque vos lo sí, viste a Gaby, porque rubio, blanco, de sí, ojos azules, no tiene una nariz pronunciada en nada por el estilo. ¿Dónde eso se para? sí. No se lo Además, creía. aquí tengo un montón de amigas de Marruecos que de piel son más blanquitas que yo. ¿Sí? Y Y son, ojos son claritos, preconceptos que sí. uno tiene, ¿viste? Porque incluso me pasó en el Urpanes, el curso de hebreo que hacemos Sí, el curso cuando, de hebreo, sí. sí, de aclaro para los que nos vean, ¿no? El curso de hebreo que hacemos cuando llegamos a Israel y teníamos muchísimos compañeros rusos. Y a mí me sorprendió la cantidad de compañeros rusos morochos que tenía. Sí. Porque Y uno en tiene cambio te la puedes idea de que los encontrar, rusos son claro, rubios. sí, son rubios, claritos, eslavos, no, no son Claro. eslavos. Claro que no pueden pegar. Hay mucho, por ejemplo, fíjate, en el norte de África hay un montón de musulmanes pelirrojos. Ah, qué loco. Eso sí que no me lo... Acá no vi ninguno, ¿eh? ¿Ves? Y mirá que hay. Pues aquí sí, aquí sí. En el norte de Marruecos son marroquíes, son bereberes y son pelirrojos. El marido de una amiga mía, que es andaluz como el Zolo, pues es pelirrojo y me decía, dice, es que mi familia antiguamente era bereber. Digo, no Claro, fastidio. Dice, tenemos ahí una beta rara que somos pelirrojos. Hay un montón de pelirrojos y son musulmanes. O sea, no claro, qué tiene nada que ver impresión. uno y son pelirrojos. Que no, Claro, es vos que lo sí que ves y no dices, le crees, ¿viste? ah, no, un pelirrojo musulmán, pues sí, son pelirrojos y judíos pelirrojos. Abajo en Ceuta y Melilla hay, ¿eh? Que tampoco Ah, te imaginas a los no, típicos niños con los peot y tal, ¿sabes? no. Sí, sí, Pues sí, eso, no. así, pues no, No, son qué del norte de loco. Marruecos, sí. Y amigas Esas mías, ya cosas, te digo ¿viste? que Por son eso muy esos... blanquitas. Hay mucho, mucho preconcepto que tenemos con esas cosas. Hombre, tú sabes cuál fue la gran metedura de pata de Hitler, ¿no? ¿A qué te ¿Tú referís? has oído hablar, aparte de todas, tú has oído hablar del soldado Goldberg? No me suena. A Pues lo mejor sí, el ahora no me soldado, acuerdo, puede si ser. ves la imagen, seguro que me dices, ah, sí, hicieron una especie de propaganda para que los chavales se alistaran en el ejército nazi y cogieron un chaval, que también hay que ser un poco tonto porque el apellido Goldberg, Sí, o canta. sea, en fin, y era un chaval guapísimo, rubio, con los ojos azules, guapísimo. Y era lo que llamaron ellos el soldado nazi perfecto. Y Goldberg, papá Goldberg era, Claro. Wow. papá Y Goldberg no, ¿no? verse enrolado en esa situación. Sí, sí. Y luego, además, después de la guerra, él sobrevivió a la guerra y estuvo dando charlas contra el antisemitismo, hizo conversión al judaísmo, porque era de padre, de madre no. Mm, La madre no era judía. Hizo conversión al judaísmo y tal. Es una historia curiosísima. Pero tú le ves al claro. chaval y dices, claro, es el ario perfecto. Nariz recta, ojos grandes, muy, muy bonitos, azul, verde, porque la foto es en blanco y negro, claros. Y de repente, claro, ya ves Goldberg y dije yo, pero ¿cómo se puede alguien meter la pata pensando que el apellido Goldberg es Sí, ario? es increíble. O sea, sí. Bueno, pues el chaval este era igual, rubio, ojos azules, Paul Newman. Jolín. Bueno, entre los Ashkenazim hay más rubios, porque todos Sí, los que vienen de sí. Rusia, de toda esa zona. Aunque bueno, a mí me sorprendió, por ejemplo, ya te dije, mi marido turco, él de Y ojos es, azules y la sí, hermana de ojos verdes. por eso, por eso. Sí, El presidente de un político aquí muy conocido, no sé si le conocerás tú, Elías Bendodo. no, Elías ¿cómo es? Bendodo, la No, familia no entendí bien el nombre. Elías Bendodo se llama. Bendodo Mm. es más sefaradí que sefaradí. O sea, los padres son Es el hijo de de abajo Dodo, de... Sí, el hijo de el Dodo. hijo del tío de él. Pues mira, el hijo del... Bueno, Elías. Y Elías es político aquí en España, es bastante importante. Y yo lo conozco y es igual, la piel es clarita y los ojos son color miel. Claro, O sea, que sí, es que es no, también increíble. la típica, los típicos tópicos, es como en Israel, ves gente y dices, es árabe o judío, Es porque verdad. son igual piel oscura, tal. Desgraciadamente lo menciono porque me viene ahora mismo a la mente. Bueno, el sefaradí, Yarden Vivas, uno de los rehenes, el padre de los nenes, moreno, piel oscura, tal. Sí, sí, Y Vivas es el apellido, uno de los apellidos más comunes aquí en la comunidad judía. claro. Y es el típico que dices, a ver, lo miras y dices, físicamente le puedes confundir perfectamente con un árabe.
moreno, piel Es oscura, muy común barba eso, acá hay cerrada. mucho. Sí, muchísimo. Yo Te los he das visto, los cuenta más sabras, por la muchos forma de sabras, hablar y de que claro, al hablar te das cuenta más que por la fisonomía. De hecho, creo que yo vine a los 17 años acá en un plan para jóvenes, mm, de 2 meses, y nos llevaron, no me acuerdo si era el Museo del Libro, puede ser, que sí, nos pusieron una proyección ahí, donde habían hecho un experimento mostrándole a la gente diversas fisonomías, y que tenían que decir cuál creían que era el origen de cada persona. Y de la mayoría de las personas que participaron en y así fisonomías muy típicas, ¿no? sí, Y de la mayoría de las personas que participaron de ese experimento, casi nadie dio en el clavo. sí. Esos son los tópicos. Tienes en la línea no sé cómo, tienes en no sé qué. Pues yo he visto de todo. He visto, y en Israel sí que ya eso es, vamos, o sea, quien diga que son uniformes y homogéneos los israelíes, vamos, es para matarle. O sea, la parjera no sé qué dices, pero por el amor de Dios, pero mira, mira el panorama por la calle. Si es que hay de todo lo que El tú quieras, apartheid o no sea, existe. hombre, que Mi va a médico existir. es árabe. Bueno, por eso. Médicos, jueces, profesores, dependientes de las tiendas, gente que trabaja en la construcción, pero es que hay judíos que trabajan Sí. en la construcción, hay judíos que Transportistas, trabajan, así, son jueces, choferes. transportistas, hay de todo, o sea, es que hay Los de todo. choferes de No, no he visto taxi, cosa más. la mayoría son o árabes Hola, cristianos o árabes musulmanes. vete a Haifa, De autobusín sí, también. vete a Haifa, Haifa, Dios mío, pues hay En un Haifa barrio y árabe, Crisol. Dios mío, eso es tremendo, o sea, que es que a mí que me vengan ahora con esto, vamos, aparte que no, que yo, es que yo lo he vivido, o sea, yo estaba allí. Tres Mm. veces y no me tienen que decir lo que he visto o lo que he dejado de ver. Es que No, estás claro. mezclado en el autobús, estás mezclado en el tren ligero, estás mezclado en la calle, en el comercio. Te atiende una chica judía ortodoxa y está al lado una chica árabe con el velo. O sea, No sé si viste, no con tuviste la posibilidad de ir a Beersheba, ¿no? Bercheva no. Yo tengo una nota escrita en mi blog que se llama Beersheba es un desfile. Y estuve un solo día y me Sí, alcanzó, sí, ¿eh? sí, sí, sí. Para ver eso. Porque pasa en todo Israel, como vos decís, pero en Beersheba es como si fuera el muestreo de todos los tipos de musulmanes existentes. Pero todos, ¿eh? Desde las que se tapan, que solo se le ven 2 ojos, hasta las que Sí. se visten modernas con el pañuelo, pero se ponen pantalón y Mm, remera normal. O sea, de todo, de toda clase de vestidos, de todo, sí, todo está ahí en Beersheba. Es muy impresionante, pero además vos caminás una cuadra y ves variedad. No es que tenés que sí. andar mucho, ¿entendés? Sí, no, Por no, eso sí, la pero es gente te que habla de lo que no sabe. claro, pues si déjelo, no, pero vamos a ver, vete allí y ve lo que hay en una tienda, en cualquier sato, en la calle está un señor con los rizos y está la señora al lado con el velo, con el niño dándole un helado y el otro está leyendo el periódico. Y no pasa nada. El problema es que los envenenen. Ese es el problema. Ese es Mira, el lío, que cuando yo envenenen fui al a personal. Beersheba, cuando yo fui a Beersheba, eh, fue justo antes de la exposición que tuve. ¿Te acordás que tuve una exposición de Sí, fotos ahí en, de fotos, sí. en Valencia? Y entonces fui especialmente para sacar fotos para esa exposición. Y fui con mucho miedo, lo confieso, porque era la época de los acuchillamientos. ¿Te acordás que hubo mucho en Jerusalén? Sí. Y en Beersheba había habido alguno. Entonces yo procuraba, si tenía que sacar una foto, tener algo atrás, que mi espalda no estuviera al Mm, descubierto, ¿no? Estar sí. apoyada en algo. Y en un momento estaba en la parte céntrica sacando fotos y un señor árabe, él, supongo que musulmán por la zona, me dice, es hermoso esto, ¿no? Le digo, sí. Me dice, Israel sería un paraíso si no fuera por la guerra. Y me quedé impactada. Sí. Porque además una frase similar había dicho mi hermana cuando había llegado a Israel, varios años antes que yo, y le agarró acá una intifada. Son Ya. palabras mayores ya. Sí. Sí. Entonces me impactó porque una cosa es que lo diga mi hermana, que era una inmigrante y qué sé yo, y Sí. otra cosa es que me lo diga un musulmán. Más o menos. Mm.
Y me llenó el corazón, te digo, fue algo hermoso, pero me impactó mucho, de hecho todavía lo recuerdo. Sí, no, Bueno, no, sí, en el año desgraciadamente. 2016, como contamos antes, nos encontramos en tu ciudad, tuvimos una charla que duró un montón de tiempo y fue hermosa. Pero creo que la charla empezó sobre todo en la Plaza Mayor, Sí, ¿no? sí, Que sí, porque es contaste además cosas que me quedé helada. el típico sitio que va todo el mundo que hay que enseñarle porque es un poco el corazón de Madrid. Entonces, es una plaza muy bonita para que Es no la haya hermoso. visto, con sus portales, cerrada, pero la estatua del rey Felipe, Con las pinturas el- esas que me contaste que eso quedaron al es, sí, descubierto. sí, quedaron al descubierto, muy bonita, pero tiene una historia que a lo mejor la gente conoce menos. Hay un cuadro de Ricci que se llama, es un auto de fe. A ver, la Plaza de Mayor se ha hecho de todo, ha habido corridas de toros, ha habido teatro y ha habido también quemas de judaizantes por la Inquisición. Se ponía en medio de la plaza el, bueno, donde ponían los palos, el cadalso, ponían los palos para quemar y los subían y los quemaban allí. A algunos no se les quemaba, a algunos se les castigaba otras cosas, pero no se les llegaba a quemar, pero había juicios inquisitoriales en la Plaza Mayor. Y sí que, como eso normalmente la gente no lo sabe, ves el cuadro y dices, uy, ha sido Ah, desde un sitio muy lúdico, muy bonito, de pues eso, estar ahí ahora tomando algo, en una terraza y tal, pero quien sabe lo que se ha hecho también en la Plaza Mayor, pues hombre, además, sí, imagínate, además cuando es, estuvimos ahí, era un día de mucho sol, un día brillante, hermoso, y lo que menos te sí, imaginas es semejante oscuridad sí, en medio de una situación como esa y de rodeados sí, de tanto arte, porque esas es muy pinturas que vos bonito, sí. dijiste que quedaron descubiertas en el edificio, ¿podés contar un poco la historia de cómo pasó eso? A ver si en principio la Plaza Mayor estaba en unas condiciones tremendas, o sea, estaba medio, bueno, pues, hacía falta de tremendas, ahí hubo, por dentro pasaba tranvías, ha habido jardines, es que hay fotos de la Plaza Mayor que las miras y dices, esto es la Plaza Mayor, no puede ser. Entonces, una de las últimas remodelaciones que hicieron para, entre otras cosas, para adecentar los pisos que hay allí y venderlos caros y venderlos ya completamente reformados, pues dio al lugar a que se encontraran unas pinturas que estaban tapadas con yeso, habían pintado la pared y empezaron a Hacía lo salir pinturas muy bestia. bonitas, sí. En ¿Cómo España no puede es muy ser? típico. Tú compras una casa antigua y de repente dices, uy, ¿qué le pasa al suelo? Que tiene ahí un roto y te fijas y empiezas a darle, aunque sea con una espátula. Y es un suelo que han situado encima de otro, que a lo mejor es un suelo pues todo lleno de colores, de formas, sí, España hay eso Pe- mucho. Pero ¿cómo se menospreció tanto el arte? Porque en España, un lugar que es la cuna de Sí, unos artistas, uno de mis preferidos es España, ¿no? De pintores. Me ¿quién? encantan las pinturas de Velázquez. A Velázquez, sí. Bueno, sabes Ay, cuando estuve en el que era Museo medio del Prado, medio, ver ¿no? ahí las meninas fue una cosa impresionante. Sabes que se sospechaba que iba de un lado para otro porque era medio medio. Era Diego de No, Silva. no Era sabía Diego de eso. Silva Velázquez. No, ah, Sí, el apellido Silva es muy típico de judíos portugueses. De hecho, la sí. familia venía de Portugal. Y sí, Diego Velázquez son palabras mayores. Ay, me encanta su Para, pintura, es oh, impresionante. es Es por tremendo. eso, un país que dio lugar a gente como esa, y cómo es que no Pues, entiendo el menosprecio al arte, pues impresionante. igual que dices, pues yo que sé, ha habido países que han dado lo mejor y lo peor. Claro, comparas a, yo que sé, a Goethe, comparas a Schiller, y dices, joder, ¿cómo pudieron ser nazis esta gente? Pues sí, Sí. desgraciadamente es que dices, somos capaces de lo mejor y de lo peor, de convertir el arte en algo maravilloso con un Goya, un Velázquez que hemos tenido. Aquí el Prado es la mejor pinacotera del mundo. Y luego a la vez, pues mira, te encuentras con que coges pero bueno, eso pasó en el Vaticano. La Capilla Sistina, hubo un papa que les puso a todos un taparrabos, Wow. unas falditas encima de lo que había pintado Miguel Ángel. ¿Qué dices, Dios mío, mi vida? Y hubo que quitárselo, claro. Te la puedo Pues creer. aquí igual, pero encontrarse gente y cosas de valor, ¿eh? En casas antiguas en España, Mm. pues eso, que vas a tirar una pared y te encuentras que una pared de piedra.
Qué y bárbaro. está por yeso tal, y dice, uy, esto está como con humedades, tal. Empiezan a picar los obreros. En Toledo a unos amigos de mis suegros les compraron un local en pleno casco. No sé si te lo he contado esto es de Traca. No, En Toledo no puedes hacer nada porque el consorcio de Toledo siempre te vigila que cuando haces obras, evidentemente no hagas allí una obra de cristal con hormigón, porque no no. puedes. Y compraron una Tenés que casita, mantener el estilo compraron, como pasa en claro, Jerusalén. no está, sí, igual, son ciudades patrimonio de la humanidad y eso no lo puedes tocar. Entonces compraron una casita en el casco para hacer abajo un almacén y ellos tenían perfumerías y iban a poner ahí una perfumería porque el sitio era estupendo. Bueno, pues compran la casita, empiezan a meterse en obras y les llama el arquitecto, venir para la casa. Bueno, vale. Se habían encontrado un cofre lleno de monedas de oro. No. Qué Y honesto dijo el arquitecto. le dijo el arquitecto, a ver, esto realmente es bastante habitual. En Toledo no puedes tocar. En Toledo no se hizo un Corte Inglés, un centro comercial, porque empezaron a levantar suelo y salió toda una necrópolis visigoda y no pudieron tocarlo. O Ah, sea, en bueno, Toledo acá es en Israel, viste imposible. cómo es que antes de hacer una carretera o lo Pues que sea, igual, primero hay que hacer un estudio arqueológico. claro, haces una cata Y arqueológica porque si no te metes y sí, dices, aquí hay cananeos del siglo catapum y me cargo todo una necrópolis o me cargo todo No, no puedes. Y en Toledo igual. Y se encontraron todo un arcón lleno qué de monedas bárbaro. de oro. Pero ¿y de qué época? Antiquísimas debían ser. No, no, no mucho, sí, bueno, pero es que eran monedas de oro macizo. O sea, y que eran unos doblones aquí. Pero Entonces, lo qué, que ¿cómo? Porque eso normalmente se parece llama fantasía, patrimonio, ¿no? Parece más no, propio no, no. de La cuentos gente de los piratas. encontraba. Bueno, hubo uno que encontró su pasado judío en su casa, de la casa de los abuelos, porque estaba emparedado en la pared. Y al hacer obra, dieron un golpe y vieron que hacía como un huequecito en la pared y había unos papeles. Y cuando Ay, sacaron los papeles era esto de la familia, que somos judíos, para quien quiera leerlo en el futuro, pues bueno, qué y se lo encontraron. impactante. Sí, sí, de estos ¿Y hay muchos, cómo en fue? España muchos. ¿Te contó esa persona cómo fue su reacción, En ¿no? Murcia, en Es Murcia muy había muchos, fuerte. sí, en Lorca había muchos conversos y muchos judíos. De hecho, nadie se fue. Es un pueblecito de Murcia que nadie se fue. Vivían, se les llamaban los del castillo y vivían cerca del castillo y eran la comunidad judía. Y cuando en el 92 dijeron que se convirtieran o no se fueran, se convirtió todo el mundo. Y claro, siempre quedaba el recelillo este. Y en un pueblecito de la zona encontraron, sí, pero hay varias historias de esas, de hacer obras y encontrarte con pergaminos en los techos, luego ponían una escayola, ponían ¿Y tal, qué lo se hace tapaban. cuando encuentran esas cosas? ¿Qué hacen con eso? Si es familiar y no tiene valor, son simplemente documentos, te los quedas. Claro, pero por Las ejemplo, el monedas de caso del oro, cofre, claro, las monedas de oro en principio tenían a ver, eso es propiedad privada ya. Tienes que decir que te las has encontrado, pero a ver, si has comprado la casa y esas monedas estaban, es tuyo. no te lo pueden A sacar. ver, hombre, a ver, luego entra ahí patrimonio y a ver qué hacemos con las monedas pues claro, por esto no es nuestro, ¿no? No es nuestro, pero hemos comprado la casa sin saber que esto estaba aquí y no la hemos encontrado. A ver, No, como mucho esas de todas podrán maneras, donar algunas de esas cosas a algún museo claro, y el las resto donas se a las los quedan. museos, claro, y el resto si las quieres vender, las vendes, bueno, eso ya hay circuito de gente de A mí coleccionistas. nunca me pasan esas cosas. No, a mí tampoco. No, yo decía a mi Cosas abuela, a ver si os raras. encontráis algún día, no sé, el arca de la alianza o algo, pero no ha habido suerte, ¿no? No, no. Con los Me querubines quedé estos de oro impactada. batido, pero no, no, Siempre bueno. que hablo con vos, algo que me impacta, me contás. Sí, no, no, sí, es que aquí en España hay historia. Cuando fui a Béjar, tú sabes que hay un apellido muy típico de los sefaradín, que es Bear, No, sí. Bejarano, Bear con H o Béjar con J. Bejar, claro, Bejar, sí. Bejar es Bejar, Bejar. Yo lo he oído pronunciar de mil maneras. Mm, Bejar es Béjar. Bejar es mm. Salamanca. Es un pueblo que tienes todavía agujeros de las Metrusot puestos en las. Sí, y en Cataluña, en Besalú, el famoso Migbe, que hay un Migbe muy antiguo, medieval, ellos lo llaman los forats de Metrusá, que es ¿En los dónde? ¿En qué agujeros parte? en Besalú, en Gerona. Es un pueblo medieval precioso que tiene un Migbe, pero un Migbe Wow. maravilloso, todo de piedra en una. Bueno, cuando Además, vayamos me llevas.
Sí, sí, no, no, además ese está datado como es que es medieval de verdad. Luego hay otros que no lo son, pero y nos intentan colar, pero por aquello del turismo, pero esto sí. ¿Nunca se te Y ocurrió hacer guía de turismo de la judería de España? hombre, por poder sí, no me Es iba. que La de podés, Toledo, los conocimientos la los de tenés. Toledo sí que, la de Toledo sí que se la ha enseñado a mucha gente, esa sí que la conozco bien y esa sí se la ha enseñado a mucha gente, pero en plan amigos, a ver. Me llevé a los niños el año pasado, me llevé a mis chavales de segundo de la ESO a Toledo, vimos la catedral, claro, vimos la mezquita, es muy bonita, chiquitita, de las pocas que quedan, había muchas, pero... Y vimos la sinagoga, el museo, que es de patrimonio y era gratis entrar, porque la otra es del obispado y te cobran una pasta por entrar. La sinagoga pequeñita, la antigua, la del siglo XI, es del obispado. Dejan celebrar Hanukkah, hay conferencias, hay conciertos. Ha ido muchas veces Ramos Serendan, que es el gran rabino de España, ha ido a celebrar alguna cosa, tal, pero, pero es de titularidad pertenece al obispado. Se ha pedido que se devuelva 1000 veces, pero bueno, te puedes sentar a esperar porque es una iglesia muy bonita. Bueno, pero ahora es una iglesia. Es una sinagoga muy bonita, es andalusí, es como si estuvieras en la Alhambra, o sea, es el Claro. típico arco musulmán, tal, porque casi todos y la otra igual, ¿eh? Casi todos los obreros eran musulmanes, los que se dedicaban mucho a la construcción, Bueno, los acá musulmanes, también. sí, por eso, no, no, y a la agricultura, mientras que los judíos era el comercio, leyes, política, era así. No sé si sabes que dicen que las malas lenguas, que está bastante documentado, ¿tú has estado en la Alhambra? No, Pues el deuda famoso pendiente. patio, pues tienes que ir. El famoso patio de los leones tiene una fuente muy bonita de alabastro, que son los leones que echan agua por la boca. Dicen que la fuentecita la tenía el primer ministro, que era Ibn Negrela, que era judío y tenía muchísimo dinero, tenía una casa preciosa en Granada y tenía en el patio la fuente. Y por lo visto llegó el emir y dijo, para mí, y se la subieron. O sea, que la famosa fuente de los leones, dicen que era Sí. de Ibn que era como el primer ministro, algo parecido. Un hombre con mucho dinero y mucha tal, y se hizo la fuente del abasto. Mm, qué Está muy bonita, la interesante. Alhambra tienes que ir. La Alhambra Sí. y la sinagoga de Córdoba, por ejemplo, tienes que verla si no la has visto, es También, muy eso bonita. también. Tenía muchas ganas de ir, pero bueno. Lo que No, pasa es que no en da, Córdoba tienes que ir no en da no dio invierno. para todo, no estuvimos tanto tiempo. No, Pero en Córdoba tienes que ir en invierno, comienzo de primavera, porque si no te asfixias, es mm, horrible, es un horno, más que con un calor acá, horroroso. Sí. Es como Eilat, buah, en seco, porque no hay mar, claro. pero es un clima en Montoro, en Córdoba, te pueden alcanzar casi 50, 47, Buah, 48 sí, grados y eso es tremendo, no impresionante. tienen invierno prácticamente. Es un clima muy, muy, muy agradable todo el año menos verano, porque es Claro. un horno, es horrible, es Es como muchísimo calor. no, me refiero a la parte que es agradable, no al calor. La parte Sí, la de parte, Valencia tiene un claro, clima muy agradable, ¿no? A mí me resultó cuando sí, estuvimos. cuando no sube la humedad mucho, sí, porque Valencia es muy... Pues allí nada, es un secarral porque Córdoba no tiene mar, pero es el típico calor de Eilat, de ese calor que dices, no puedo más con la vida, o sea, claro, al final no me estoy achicharrando aquí vivo, pues si no, no, y Sevilla, Córdoba no puedes ir en verano porque, no, no, es que te da un golpe de calor y te mueres en la calle, más de un extranjero se ha muerto, ¿eh? A las 3 Guau, de la guau, tarde, pues estás a 46 grados, ¿dónde qué vas? impresión. Te Bueno metes en casa saberlo. y ya está. Sí, sí, no, no, sí, hay que tener mucho cuidado. Cuando nos encontramos en aquella ocasión, te comenté eh, mi reacción al entrar en la sinagoga, la que quedó pelada, que solo hay grabados, que tampoco me acuerdo el nombre. ¿Cuál? ¿La de Toledo? Sí, La chiquitita, esa es la que te digo, esa es sí. del obispado. Bueno, yo te conté que incluso sin ver nada, apenas entré, me sentí como pánico, como terror, como... Y vos Mm. me contaste la historia de ahí y yo me quedé helada, dije, ¿será que la memoria también se hereda? A lo mejor, este, genéticamente, no lo sé, pero mi reacción fue sin saber nada de lo que había pasado ahí. ¿Querés contarnos un poquito? ¿Cuál? ¿A cuál te refieres? ¿A la Hay pequeñita de una que, Toledo? sí hay una en Toledo,
que no queda casi nada, queda un Cristo así ahí arriba solo Ah, sí, y esa, unos sí. grabados. Sí, pero los Pues grabados encima son postizos, sí, 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 son porque puestos esos los pusieron enmarcados, no es que después. están Sí, son sobre una pared. enmarcados, no tienen nada que ver, sí. No, Esa y la otra, y la grandota, fueron de todo, han sido cuadras. Han estado allí comiendo y haciendo sus necesidades los animales. Se han arrancado trozos de suelo y se ha pavimentado la calle. Hasta tumbas, que había un cementerio judío en Toledo muy bonito y muy grande, sirvieron las lápidas para pavimentar las calles. Es que en este país han hecho burradas como templos. Y esa estaba arriba, hay un Cristo, y fue la primera vez que se hizo, después de la expulsión, se hizo una boda judía, del que entonces era presidente de la comunidad, Samuel Toledano. Se le casó un hijo y se quiso casar allí. Un poco también para quitarle esa sensación de ya no es nuestro. Entonces mandó que se tapara el Cristo, se puso flores, lo típico, se hizo una jupá, bueno, muy bonita. Y fue la primera boda que se celebró allí, pero sí, además es muy bonita y a ver, está muy bien conservado lo que queda, pero se ha perdido mucho adorno, porque era de estilo andalusí. Entonces se ha perdido buena parte de los adornos, de los ataúdes, de todo eso se ha perdido. O no sea, quedó está ahora mismo prácticamente nada. encalada, no queda nada. No queda nada, no ¿Pero se por sabe qué? ¿Qué tampoco es lo que pasó ahí? dónde estaba el Ejal. A ver, pues de todo. Desde que al pasar a formar parte de la Iglesia Católica se sacralizaban y todo aquello que tuviera que ver con el arte andalusí que ellos interpretaban como judío y musulmán, pues evidentemente se tapaba. Se tapaba y se tapaban a ellos. Incluso, ya te digo, pues han llegado a sacar hasta cementerios. Entonces, en esta iglesia, bueno, iglesia, ahora se llama Santa María la Blanca. Yo siempre la llamo Imshoshan porque era el nombre que le dio el comerciante judío que la mandó a hacer, porque esto era todo a base de. Llegó un momento que en España no se podían construir sinagogas. La del museo está porque se empeñó el primer ministro, bueno, el Mujerife del Rey, el ministro de Hacienda, pero. Y tienen todas una historia muy trágica. Desde eso, desde poner vírgenes y tal, la de, más que esa, la de Segovia. ¿Cómo Tú que sabes qué lo de la de pasó? Segovia. La de Segovia ahora es un convento, era una sinagoga preciosa, de igual, de estilo andalusí, y ves arriba todo el techo de madera, está lleno de Maguen David. Son un Wow. montón, 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 todo. Es como si fuera un cielo de Maguen David. Lo miras y dices, ¡hala! ¿Cuánta? Pues esa ahora es la iglesia del Corpus Christi. En esa dicen que hubo, bueno, una, a ver, hay una leyenda que dice que estaban los judíos profanando la hostia consagrada para hacer misa, bla, 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 y se quedó suspendida en el aire y entonces todos se convirtieron y ya está. Pero vamos, que nada, era mentira, se convirtieron pues porque los convirtieron y se acabó. Se la quitaron y pasó a ser iglesia. En España muchas, ¿eh? Sí. Muchas, O sea que a muchas. mí me sorprendió, yo no sé, no sé ni cómo se llama, ni, no la vi de lejos, ¿no? Cuando fuimos al Parque del Retiro, ahí en Sí, Madrid, enfrente hay una iglesia, puede ser, pero tiene toda unas franjas, todas sí, con sí. decoraciones de Maguen David. Sí, hay muchas, en España hay Me muchas. sorprendió La, mucho eso. la de Valencia, la catedral no la iglesia, la catedral de Valencia tiene un rosetón gótico, que es un Maguen David, y la de en Palma de Mallorca también. ¿Y esta de Madrid qué es? Esta es una que hay me parece que ahí es blanca, ¿verdad? Una blanca Puede muy ser. bonita que hay. Esa es donde se casa toda la gente rica de, de Madrid, porque está en el barrio de Salamanca, está enfrente del Retiro. Es una iglesia católica normal y corriente. ¿Y Lo que por pasa es qué que tienen tienen, esas decoraciones? ¿En base a qué? Porque es raro, ¿no? Después de tapar tanto y de golpe decorar con pues eso, como una contradicción. desde moda, hay una casa en Valencia que se llama la Casa Judía y hay otra en Salamanca que no tienen nada que ver y que están llenas de Magen David. No se sabe por qué. Ahora, También fue un símbolo, mucha gente lo veía como un símbolo esotérico también, bueno. La parte del triángulo que mira hacia arriba es el cielo, la parte que mira hacia abajo es la tierra. Más han dicho muchas cosas, pero supongo a lo mejor que fue incluso moda, Cindy. O sea, no hay que.
Se puso de moda el símbolo es raro. y ya Pero está. suena Pues va, contradictorio, ¿viste? Decís tanto sí, tapar y de golpe